Muy buenas tardes a todos. Hoy, siendo lunes 14 de junio, son las 5 de la tarde hora Bogotá, es decir, 6 de la tarde hora Nueva York. Vamos a hacer, como es de costumbre, la apertura semanal del mercado. Vamos a revisar cuáles fueron los datos de la semana pasada importantes en el mercado y cómo esos datos van a impactar en esta semana en los mercados financieros. Inicialmente, lo que vamos a hacer un análisis de cómo están los datos del COVID-19. Como vamos a ver, la tendencia es claramente eh, de reversión a seguir creciendo. Ya hemos visto desde este máximo cercano a los 700 casos, 700.000, perdón, nuevos casos en el punto más álgido de India y de Brasil. Hemos visto una reducción en los casos, nos encontramos en una cota similar a los 439 y bajando. Entonces, esos en los casos del mundo. Ahora, en cuanto a las muertes, también siguen una proporción extremadamente lineal en relación a la cantidad de contagios. Ahora, lo que todavía no son cifras oficiales y todavía no son tan fáciles de conseguir es cuántas dosis se están aplicando y sobre todo en dónde se están aplicando, porque lo que hemos visto es es que determinados países, como por ejemplo Estados Unidos, tienen una campaña de vacunación gigantesca. Inclusive se está prestando para que muchos visitantes se puedan vacunar en Estados Unidos, mientras que tenemos en el otro polo que los países emergentes en general son bastante lentos para aplicar en general las vacunas, en su mayoría, ¿no? Por supuesto, hay excepciones como por ejemplo Chile, eh, que muestran un porcentaje de vacunación bastante interesante, pero bueno, lo que vemos por lo menos en cifras de COVID-19 es que tanto los casos nuevos como los de muertes están reduciendo ese impulso alcista al que estábamos observando aproximadamente un mes, y lo que tendría que comenzar a vigilar es la cantidad de vacunas que se están aplicando en proporción de su población, por supuesto, que es el objetivo, y que se comiencen a trasladar em, las cifras que se están viendo en países desarrollados, que se comiencen a trasladar rápidamente a países menos desarrollados para que comencemos a observar una mejoría del virus en los próximos 2 meses, sobre todo para países emergentes en donde la vacunación no es tan rápida. Si comenzamos directamente con el panorama de los datos macroeconómicos para Europa, tuvimos una revisión del PIB bastante importante, que aquí me disculpan, puse 1.8, no, es menos 1.8. La revisión del PIB se ubicó de menos 1.8 a menos 1.3, entonces bastante más cercano de tener cuotas positivas, por lo menos la revisión para el primer trimestre del 2021, por supuesto. Y como la revisión aumentó, o sea, lo que fue el PIB durante el primer trimestre de 2021 aumentó, entonces las perspectivas de crecimiento también crecieron, pasaron del 4% al 4.6%, y esto es bastante positivo. El 4.6 como perspectiva de crecimiento para este año, en general los analistas lo ven con una buena pinta de que seguro vamos a llegar. Por otra parte, el aumento de las expectativas de inflación de este año se situaron en 1.9 desde el 1.5. Si se fijan, todos los datos fueron consistentes y nos dan una perspectiva, una doble perspectiva para Europa, y también un poco de crítica en cuanto a las políticas monetarias de parte del Banco Central Europeo. Tenemos niveles de crecimiento importantes, y esos niveles de crecimiento, por supuesto, están acompañados de niveles inflacionarios altos, que según las revisiones del PIB ya están cerca del 2%. Una vez se eliminen efectos bases y una vez estemos situados tal vez a finales de este año. Sin embargo, lo que llama la atención es que a pesar de tener unos datos de crecimiento sólidos, el Banco Central Europeo continúa con su compra de activos, y de hecho en la reunión del día de hoy Christine Lagarde mencionó que aún es demasiado temprano para comenzar a hablar de un tipo de política monetaria diferente a lo que se ha venido a hacer. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? Las compras del Banco Central Europeo están a una proporción más o menos del 77% del PIB europeo, mientras que el de Estados Unidos se ubica en un 33%. Entonces, eso es un dato que preocupa porque definitivamente, aunque los mercados estén positivos, como el día de hoy observamos con unas bolsas europeas positivas,
tras las palabras de Christine Lagarde, que aún es demasiado pronto para la política, para un cambio en la política monetaria. Lo que sí es que los analistas tienen que estar muy precavidos porque si continuamos con esta sobreinyección en el mercado de liquidez, en algún momento probablemente llegaríamos, si no es que estamos en ese punto, a lo que en economía se llama como una trampa de liquidez. Entonces, esos son los peligros a los cuales se enfrenta el mercado, por supuesto, al observar niveles de sobreestimulación, a pesar de que ya tenemos niveles de crecimiento que básicamente nos indicarían que la economía debería estar creciendo libremente sin algún tipo de intervención artificial. Por lo tanto, todas las críticas de parte de los diferentes hacedores de política monetaria es muy importante y también cuál es la percepción de parte del Banco Central Europeo acerca de qué va a pasar, pero lo que sí es claro es que tanto en Europa como en Estados Unidos, que ya lo vamos a revisar, las políticas monetarias no tendrían un cambio hasta que se tenga un previo aviso muy importante. Si nos vamos directamente a Estados Unidos, tenemos que la inflación general se disparó, ya estamos en cuotas desde el 5%, del 5% con un dato anterior de 4,2, la inflación normal, la que captura todo, y la inflación subyacente, la que no captura ni los alimentos ni la energía, está en datos similares es decir, la inflación subyacente está en 3,8 ubicándose desde el dato de 3%, em, lo cual igual sigue siendo bastante alto, una inflación del 3,8 cercano al 4%, como se los mostraba en la semana pasada, estamos hablando de datos que no se veían que no se veían desde el 2008, desde la, desde la crisis hipotecaria. Ahora, sin embargo, a pesar de que tenemos datos inflacionarios realmente altos, que el dato inflacionario básicamente qué haría, y es que si tenemos inflación alta, la prima de riesgo debería ser más alta del costo de financiación, y sin embargo no es así, y también el costo de rentabilidad para las inversiones en general. La renta variable sigue igual de alta, el mercado de bonos sigue igual de alta, para ellos aparentemente no significa, para los inversionistas que están bastante positivos en los mercados en general, lo que le daría la perspectiva a uno como analista es de que el mercado está completamente confiado de que la inflación es transitoria, que la inflación no necesita ningún tipo de intervención, lo cual puede llegar a ser bastante peligroso porque aunque querramos pensar que la inflación va a ser transitoria, no sabemos a qué se refiere transitoria el banco estadounidense, es decir, la FED específicamente. No sabemos si transitorio es 2 años o un mes, 2 meses, y no sabemos cuánto podría llegar a parar. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, pero aparentemente los datos inflacionarios cercanos a lo que teníamos en el 2008 no son relevantes para el inversionista en general, y lo que observamos son apreciaciones. De hecho, hoy en la renta variable, exactamente en el S&P 500, tuvimos una apreciación cercana y llegamos a niveles máximos importantes. Por otra parte, el empleo, que es uno de los factores más importantes para la FED, que lo conllevaría a modificar su política monetaria, el sector de empleo en general, todos los datos de desempleo, las solicitudes por beneficios de desempleo continúan bajando. Como ya se ha observado desde hace un momento, estamos cada vez más cerca de, de acercarnos a los niveles de 200.000, por una parte. Y por otro, en cuanto al nivel de desempleo, también nos faltan unos datos más rigurosos en cuanto a las nóminas no agrícolas, las cuales han sido decepcionantes en sus últimos datos, pero una vez se comiencen a mejorar estos datos, específicamente el de nóminas agrícolas, estaríamos inclusive más nerviosos que antes respecto a cuál sería la decisión de política monetaria de continuar o no. Pero pareciera que tanto el Banco Central Europeo como el estadounidense, la FED, continúan con su discurso de que la inflación no requiere algún tipo de intervención, y que por lo tanto la compra de activos de parte de estos bancos continuará en el mismo ritmo. Inclusive con esos planes, con esas ayudas fiscales, se podría hablar inclusive de más dinero en la economía. Por otra parte, pues la confianza del consumidor bastante positiva, todavía nos estamos acercando cada vez más a niveles prepandémicos,
Y esto es una noticia bastante buena que igual sigue dándonos una perspectiva de crecimiento y de desarrollo para Estados Unidos bastante positiva o por lo menos durante este primer semestre del año. Eso es todo que hay que revisar. En general, yo estaría bastante pendiente del sentimiento de mercado, hacia dónde se están dando las grandes modificaciones, las grandes tendencias de los mercados, cuáles son los índices accionarios que están cambiando más, cuáles son las divisas que se están apreciando, hacia dónde está yendo el sentimiento del mercado, si se está yendo hacia una perspectiva de mayor riesgo. Por ejemplo, hoy vemos que el oro sigue en esa jornada de no poder seguir alcanzando nuevos máximos y eso nos da una perspectiva de mayor riesgo en el mercado, de mayor tendencia alcista. A una vez se han alejado los miedos de que la política monetaria cambie específicamente para Europa y para Estados Unidos, que es lo importante. Igual no hay que dejar de lado monedas importantes como el rand sudafricano o el real brasileño, que el día de hoy, por ejemplo, tuvo una muy buena apreciación, como podrían observar en el video del cierre de mercado del día de hoy. Eso es todo. Como consejo, estaría muy pendiente de todo lo que son las discusiones o las charlas que se tengan o entrevistas que den asesores de los bancos centrales importantes, que nos van a dar una perspectiva cada vez más importante de cuándo y cómo será la modificación de las políticas monetarias. Pues ya va a llegar a un punto en el que no todos los que están en la misma mesa sentados en la Fed van a opinar igual con estos niveles de inflación tan peligrosos. No me queda nada más que agradecerles por su tiempo y desde Finanzas Trading esperar que esta información les haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen saludo, una muy buena semana. Hasta luego.